Sean bienvenidos al Evangelio del día 20 de febrero de 2025. Lectura del libro del Génesis. Génesis capítulo 9, versículo 1 a 13. En aquel tiempo, Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles, crezcan y multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales los temerán y los respetarán a ustedes, las aves del cielo, los reptiles de la tierra, los peces del mar están sujetos a ustedes. Todo lo que vive y se mueve les servirá a ustedes de alimento, se lo entrego a ustedes, lo mismo que los vegetales. Pero no coman carne con sangre, pues en la sangre está la vida. Por eso yo pediré cuentas de la sangre de ustedes, que es su vida, se las pediré a cualquier animal, y al hombre también le pediré cuentas de la vida de su hermano. Si alguien derrama la sangre de un hombre, otro derramará la suya, porque Dios hizo al hombre a su imagen. Ustedes crezcan y multiplíquense, extiéndanse por la tierra y domínenla. También dijo Dios a Noé y a sus hijos, ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes, no volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió, esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes, pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 8, versículo 27 a 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros, que Elías, y otros, que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió, y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras, apártate de mí, Satanás. Porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Este pasaje del Evangelio nos presenta uno de los momentos más importantes en la relación de Jesús con sus discípulos, el reconocimiento de su identidad como el Mesías y la enseñanza sobre su misión de sufrimiento, muerte y resurrección. A través de este episodio, podemos reflexionar sobre la fe, el verdadero significado del seguimiento de Cristo y la manera en que muchas veces nuestra visión humana choca con los planes de Dios. Jesús inicia esta conversación con una pregunta aparentemente sencilla, ¿quién dice la gente que soy yo? Sus discípulos responden con las opiniones populares de la época. Algunos lo ven como Juan el Bautista resucitado, otros como el profeta Elías o algún otro profeta. Estas respuestas reflejan una visión incompleta de la identidad de Jesús. La gente lo considera un gran maestro o un enviado de Dios, pero no llegan a comprender completamente su verdadera naturaleza. Esta misma pregunta sigue siendo relevante hoy en día. Si Jesús nos preguntara quién decimos que es Él, ¿cuál sería nuestra respuesta? Muchos en nuestra sociedad lo ven solo como un personaje histórico, un gran líder espiritual o un ejemplo de amor y justicia, pero sin reconocer su divinidad y su papel como Salvador. Este pasaje nos invita a profundizar en nuestra fe y a preguntarnos si realmente conocemos a Jesús o si solo tenemos una idea superficial de Él. Después de escuchar las opiniones de los demás, Jesús lleva la pregunta al plano personal, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? En ese momento, Pedro da una respuesta valiente y llena de fe, tú eres el Mesías. Esta declaración es fundamental, ya que Pedro reconoce a Jesús no solo como un maestro o profeta, sino como el ungido de Dios, el Salvador esperado. Sin embargo, aunque Pedro dice la verdad, su comprensión del Mesías todavía es limitada. Como muchos judíos de su tiempo,
Probablemente imaginaba a un Mesías glorioso, un rey poderoso que restauraría el reino de Israel y derrotaría a sus enemigos. Pedro cree en Jesús, pero aún no comprende plenamente el camino que él debe seguir. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia fe. Podemos decir con nuestras palabras que Jesús es el Mesías, pero ¿realmente entendemos lo que eso significa? ¿Aceptamos su camino de amor, sacrificio y cruz, o esperamos un Jesús que simplemente solucione nuestros problemas y nos dé lo que queremos? Jesús no deja lugar a dudas sobre cuál es su misión. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y resucite al tercer día. Aquí, Jesús revela que el camino del Mesías no es el de la gloria terrenal, sino el del sufrimiento y la entrega total por la salvación del mundo. Pedro, al escuchar esto, no puede aceptarlo. Su reacción es humana. Quiere evitar el sufrimiento de su maestro, no puede concebir que el Mesías tenga que pasar por el dolor y la muerte. Es entonces cuando Jesús lo reprende con una de las frases más fuertes del Evangelio: «Apártate de mí, Satanás. Porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres». Jesús no está llamando a Pedro Satanás en el sentido literal, sino que está señalando que en ese momento Pedro está pensando de manera contraria al plan de Dios. Pedro, aunque con buena intención, está tratando de impedir la misión de Jesús, y eso es exactamente lo que Satanás intentó hacer en las tentaciones en el desierto, alejarlo de su propósito. Esta escena nos enseña que muchas veces nosotros también queremos seguir a Cristo sin la cruz. Queremos las bendiciones de Dios, pero no los sacrificios que vienen con la verdadera entrega. Cuando enfrentamos dificultades, sufrimientos o pruebas, podemos sentirnos tentados a pensar que Dios nos ha abandonado o que el camino de la cruz no tiene sentido. Pero Jesús nos recuerda que el sufrimiento, cuando se vive con fe y amor, forma parte del plan divino para nuestra salvación y nuestra santificación. El problema de Pedro no era su amor por Jesús, sino su manera de pensar. Jesús le dice: «Tú no juzgas según Dios, sino según los hombres». Esto nos hace reflexionar sobre la diferencia entre la mentalidad humana y la mentalidad de Dios. Desde nuestra lógica humana, el éxito se asocia con el poder, la comodidad y el reconocimiento. En cambio, en la lógica de Dios, el camino hacia la verdadera vida pasa por la entrega, la humildad y el sacrificio por amor. San Pablo expresa esta idea en su carta a los Corintios cuando dice: «Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los gentiles». 1 Corintios 1, 22-23. La cruz de Cristo es un misterio que desafía nuestra manera de pensar, pero es el centro de nuestra fe. Hoy, Jesús nos invita a cambiar nuestra manera de ver la vida y a confiar en el plan de Dios, aunque a veces no lo entendamos. Nos pide que dejemos de lado nuestros propios criterios y aprendamos a mirar con los ojos de la fe. El Señor quiere que sus discípulos de ayer y de hoy establezcan con Él una relación personal, y así lo acojan en el centro de sus vidas. Por este motivo los exhorta a ponerse con toda la verdad ante sí mismos y les pregunta: «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?». V29. Cada uno de nosotros está llamado a responder, en su corazón, dejándose iluminar por la luz que el Padre nos da para conocer a su Hijo Jesús. Y puede sucedernos a nosotros lo mismo que le sucedió a Pedro, y afirmar con entusiasmo: «Tú eres el Cristo». Cuando Jesús les dice claramente aquello que dice a los discípulos, es decir, que su misión se cumple no en el amplio camino del triunfo, sino en el arduo sendero del siervo sufriente, humillado, rechazado y crucificado, entonces puede sucedernos también a nosotros como a Pedro, y protestar y rebelarnos porque eso contrasta con nuestras expectativas, con las expectativas mundanas.